Antes de todo, vamos a hablar de qué pasó con el peronismo. 4 provincias y en una desapareció el peronismo. En la provincia que Cristina, como presidenta del Partido Justicialista, intervino, que estamos hablando de Salta, perdió las 3 bancas de diputado y un senador. Sí, lo que pasa es que hay que leer la idiosincrasia de cada provincia, ¿viste? Yo estos días anduve mucho por el NEA y, y es totalmente diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros estamos muy enfocados en lo que es Cava, lo que es provincia de Buenos Aires, ¿viste? Y después cuando conoces el riñón de cada provincia te das cuenta de cómo se manejan los pseudo caudillos todavía políticos que hay en esas distintas provincias: Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, viste, bueno, Salta, el mismo Jujuy, y te das cuenta de que por qué perdió el peronismo, más allá de que Cristina intervino. No sé si fue en el momento adecuado, pero ¿sabe qué pasa? Que estas provincias son muy oficialistas, ¿no? La gente del pueblo es muy oficialista, es muy del gobernador. Entonces los acuerdos los tiene el gobernador de turno, sea radical, peronista, de izquierda, de La Libertad, de donde sea. A los manejos lo tienen muy arraigado el gobernador tiene el manejo muy de la mano, ¿viste? Entonces, eh, al haber estado intervenido el partido en algunas provincias, que yo hoy escuchaba a un político a la mañana temprano, y tiene cierta razón, si no concuerdo con él, Bernie no, pero termina teniendo cierta razón, porque sacó un 7% en Jujuy, o en Salta, creo, en Salta, perdón, el sacar Ah, ese 7%, reagruparse, salir a laburar y rearmarse, y no regalárselo a un gobernador que después a la larga termina pasando lo que termina pasando en el Congreso Nacional, que uh-huh, terminan regalando los diputados nacionales y los senadores nacionales, le terminan votando todo al gobierno nacional, ¿viste? uh-huh. Porque buscan el acomodo para su provincia, ¿viste? Ahí son muy personalistas los gobernadores. Ahora sí sé que el peronismo se tiene que juntar, se tiene que rearmar, tiene que haber una renovación, porque si no sucede eso, Rubén, eh, verdaderamente tiende a desaparecer. Yo soy un convencido de que desde la década de los 90 hasta ahora, sacando el gobierno de Néstor y parte del gobierno de Cristina, todos los gobiernos que pasaron, desde Menem hasta Fernández, y ni hablar de Milei, Macri, de la Rúa, han venido a hacer desaparecer al peronismo, ¿viste? Yo siempre digo eso, y últimamente se está notando y cada vez más. Ahora, Piru, Entonces, en las provincias, más sí. allá de que perdió el peronismo, a veces está bueno recibir un fuerte cachetazo, tomar un poco de distancia para alargarse la carrera, pero alargarse la carrera fuerte. Yo creo, yo creo que puede llegar a pasar eso en el peronismo, ¿no? Uh-huh. Digo, perdóname, ¿no? Este planteo que hizo Kichilov y se plantó y dijo, no, pará. Acá no se va a hacer lo que dice Cristina, por más que sea la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y el hijo sea a nivel provincial, que me pareció, yo no sé vos si está de acuerdo o no, a mí me parece que ese puesto se lo regalaron de presidente del PJ en la provincia a Máximo Kirchner. No creo que, él no fue una Yo, elección y la ganó. obviamente que estoy de acuerdo con el planteo que hizo el gobernador, estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Y él la está peleando, si bien ya un par de veces Cristina cedió, porque yo creo que está entendiendo y está leyendo. Ella es una persona muy preparada para esto, es un analista político muy fuerte, muy fuerte, muy importante, ¿viste? Y cuando tiene que decidir, no va a regalar lo que tiene así porque sí, pero últimamente ya creo que 2 veces se dio delante del gobernador, se dio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que se pueda avanzar con el tema del desdoblamiento, con el tema de las elecciones para el 7 de septiembre. Así que yo creo que Cristina, no sé el hijo, pero Cristina es política, es muy política y sabe manejarse. Y cuando tiene que bajarse del caballo, lo hace. Yo te repito lo que yo, mis pensamientos. Yo soy Uh-huh. soy peronista, ¿viste? Dentro del peronismo después se puede sumar el kirchnerismo, los movimientos sociales, todo, ¿viste? Pero principalmente soy peronista. Y dentro del peronismo
El que se quiera sumar se puede sumar. Ahora, yo creo que Cristina y Axel deben estar viendo eso. Y es más, esto es en la política todo es estrategia. Y lo que está pasando es que yo calculo que debe haber, y es más, tengo algo de info, no precisa, pero algo de info de que sí, de que está habiendo reuniones, porque si no se llega a hacer algo frente a este gobierno, frente a este oficialismo, vamos a las jornadas laborales de 12 horas, la reforma laboral va a ser, hasta ahora nadie, ningún gremio de los cráneos que yo siempre digo, de los cabezones, ninguno se manifiesta sobre eso, pero anoche Sturzenegger se manifestó en una nota periodística y vienen, no solamente por lo que hicieron, vienen por más. Ellos están valentonados y mientras no haya ningún tipo de resistencia, ni política ni sindical, y nosotros quedamos a la deriva, o el pueblo queda a la deriva, y totalmente regalados si nadie toma la iniciativa, ¿viste? Y es muy peligroso lo que puede llegar a pasar si en octubre a este gobierno le puede ir bien. Ahora, te pregunto, ya parece que rompieron el acuerdo que iban a hacer en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO, parece que se rompió ese acuerdo, van a ir todos separados. Sí, pero vos mirá, Rubén, vos planteas con justa razón el tema del peronismo. Fíjate dónde está el PRO en estas provincias. ¿Dónde figura? ¿Entendés? Entonces, y si le llega a ir mal en la Incaba, en estas elecciones del domingo que viene, que salga primero Santoro por lo que dicen las encuestas y segundo Adorni, y menos va a querer arreglar Milei con Macri porque él se va a sentir, como dije recién, valentonado y va a querer ir por todo. Entonces, ¿para qué va a querer a alguien que le reste votos si a ellos supuestamente les puede ir bien, ¿viste? O sea, si el peronismo está casi desaparecido, el PRO directamente ya casi ni existe sacando capital, ¿no? Pero bien, bueno, ya hicimos este análisis y ahora vamos a trasladarnos a lo que está pasando. Comercio está enojadísimo porque había conseguido un aumento de sueldo, lo fueron a homologar y le dijo no, 1.3. ¿A ustedes le está pasando lo mismo? No, hasta ahora no. Hasta ahora, gracias a Dios, los acuerdos bueno, hace poco firmamos un acuerdo por 3 meses que es alrededor de un 8%, es acumulativo y está entre un 8 y un 9%, ¿viste? Y es como yo te decía el otro día, nosotros hacemos todas las presentaciones en el ministerio y después o la Secretaría de Trabajo en este caso no se mueve, pasan los 30 días y se homologa automáticamente. Ahora, Cavalieri acaba de reafirmar el aumento, ¿viste? No se baja de lo que, o sea, no acepta lo que dice el gobierno. Por lo menos es una nota que estaba leyendo recién en ámbito financiero y decía de que ellos se mantienen, que él, con el Sindicato de Comercio, se va a mantener en el acuerdo que ya firmó con el sector empresario, y si no lo quiere homologar el gobierno, bueno, problema de ellos, ¿viste? No sé qué acciones podrá llegar a tomar Cavalieri si el gobierno se mete de lleno, pero los números le están dando en ciertas cosas al gobierno, económicos, entonces no creo que vaya a salir a pelear de lleno con los gremios por el tema de las homologaciones, porque tampoco son exageradas los números que estamos discutiendo nosotros como gremio. ¿Viste? Hay una inflación que es mentirosa, ayer salió la de Capital, 2.3, creo que 2.4, y no va a pasar mucho de lo que salga mañana a nivel nacional, ¿viste? Que esto es una mentira. Si vos te vas a la góndola te das cuenta que es una mentira. Pero bueno, vamos a seguir peleándola y tratando de hacerlo todo lo que podamos del lado nuestro, ¿viste? Ahora, si el gobierno te dice que la inflación es del 2,5%, ¿con quién lo va a discutir? Uno lo sabe, lo ve, lo palpa, va a las góndolas, va a ver, pero no es un 1% como pretende Caputo, ¿viste? Eso es una mentira tremenda, porque la inflación te cierra un 3,7 y te quieren mandar nosotros cerramos un 3,7 y si firmamos lo que cerró la inflación. Sí. En la Cámara de Puertos Privados cerramos un 3,7 y después de acá a junio, creo que es, lo que vaya dando, junio, lo que vaya dando la inflación. Pero que es más de un 1% de lo que pretende el gobierno, ¿viste? Y ahí nosotros con las cámaras de empresarios no hemos tenido ningún problema, al contrario. Hay muy buena relación, en estos tiempos difíciles, porque más allá de que nosotros peleamos por los intereses de los trabajadores, el salario está bajo, no sabemos muchas veces qué hacer porque no alcanza la plata,
al empresario también a veces se le complica por el tema de los aranceles o de todo lo que tiene que presentar con el tema de la IMPO y de la EXPO, ¿viste? Así que es bastante complicado. Ujú. Se complica. Yo creo que se está complicando y todavía por ahí hay no entiende la gente. Ahora, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que la gente siga apoyando este gobierno? Yo no lo puedo creer. No, pero, perdón, es que yo no estoy muy claro si la gente verdaderamente apoya a este gobierno. Que al gobierno le haya ido muy bien en las elecciones anteriores. Vos fíjate, en Salta, Uh-huh. las elecciones del domingo. Salta. Hola. Hola. Bueno, estamos hablando de Salta. Hola, ¿me escuchás? La sigue teniendo el gobernador. Perdóname. ¿Viste? Pará, Piru, que se me cortó. Sí. Llegó a meter un senador Sí. de 12, metió un senador, 11 metió el gobernador, de diputados de 30, metió 9. Sí. Así que no, por la pantalla de la televisión no nos tenemos que guiar, ¿viste? Porque después en el resto, en el interior grande de Salta, ni figuró la Libertad Avanza, ¿viste? O sea, sí, obviamente figuró, pero quiero decir, entre comillas, ¿no? Que fue amplia la derrota. Sí. Y lo mismo pasó en otras provincias, en San Luis, sin ir más lejos. ¿Viste? En Jujuy también, el radicalismo. En Chaco. Sí, en Chaco, pero es un radicalismo. No ganó la Libertad Avanza, ganó el radicalismo. Está bien, pero. Es radical. Pero esos gobernadores, Piru, esos gobernadores son afines a la Libertad Avanza, después le votan las leyes. Eso es lo que estábamos hablando hoy, pero yo te digo también, Rubén, que si mañana hay elecciones y cambia el oficialismo, y hay que yo te pongo un ejemplo, ojalá sea así, Kicillof, ¿entendés? Los gobernadores se vuelven por las necesidades que están pasando las provincias y por las deudas que hay entre gobierno y provincia, se vuelven oficialistas, ¿entendés? No te digo que un radical se va a hacer peronista, pero en este caso es Dero, así de la manera que habla con Milei y le vota las leyes, pasaría exactamente lo mismo con otro gobierno, porque las provincias están pasando un momento muy difícil económico, no tienen para pagar los sueldos, se están endeudando cada vez más. Y en su momento, quieran o no, en cierta manera, entre comillas, pasan a ser oficialistas, ¿viste? Pero la Libertad Avanza, vos fijate, San Luis, te vuelvo a repetir, Jujuy, Chaco y Salta, yo no veo ningún gobernador, nada preponderante que haya ganado, ¿entendés? Más, en San Luis ganó Poggi creo que es el apellido del gobernador de San Luis, sí. En donde sacó un 44% y el peronismo casi un 30%, ¿viste? Un 28% creo. Y la Libertad Avanza ni figuró, creo que sacó un 3%, así que no nos tenemos que llevar por las encuestas, tenemos que llevarnos por los hechos. Este gobierno está haciendo mucho daño al pueblo, en todos lados, y yo creo que el pueblo argentino siempre tuvo memoria, ¿viste? Siempre tuvo memoria, y más cuando tiene la posibilidad de proclamarse o de tener, de cierta manera, el derecho a réplica, que es con el voto. Y yo creo que a través del voto, si hay unidad y un buen acuerdo como para trabajar en favor del pueblo, en octubre puede pasar algo muy importante, ¿viste? Que es en septiembre en la provincia, ¿viste? Sí. Que puede ser muy importante para tratar de recuperar, porque lo que se viene, te vuelvo a repetir, Rubén, si a Milei le va bien en las elecciones, lo que se viene acá en la provincia, después se termina siendo reflejado en el país y se viene muy bravo con la reforma laboral, con un montón de cosas, con las jubilaciones, están hablando de la AFJP, ¿viste? Es un retroceso total y absoluto. No tiene la culpa la gente, la culpa la tienen los políticos que en su momento no supieron dar un paso al costado ni tampoco trabajaron para que haya una renovación. Bien, ¿viste? Pero a ver. Bueno, hoy estamos con la soga al cuello. Está bien. No los políticos, Piru, pero sí el pueblo. Piru, hay que hacerse cargo, todo lo que está pasando, la llegada de Milei al gobierno es culpa del gobierno anterior, de Fernández, de Cristina, porque si no parece que ellos son buenos y estos son malos. No. Milei es presidente de la nación porque Cristina lo mató y el cierto sector del kirchnerismo lo mató a Fernández, que Fernández también era un pelotudo, ¿viste?
más allá de todo, yo te doy la razón obviamente, más allá de todo, no nos olvidemos que acá el Fondo Monetario Internacional jugó muy a favor de Macri, que vos fijate, Macri recibió más de 45.000 millones de dólares en donde se fueron automáticamente, pero eso era para la campaña, era para la reelección, y no lo pudo hacer, y no lo pudo hacer. Y son casi las mismas políticas que está implementando Milei, pero Milei es más duro todavía. Ujú. Y cuando Macri perdió con Alberto Fernández Mayá, que era un queso, Alberto terminó siendo un queso, a Macri no fue tan duro con las políticas a comparación con Milei, le fue muy mal. Entonces eso te da un poco un atisbo de esperanza, como para decir, bueno, hay un acuerdo político, hay un que se juntan y el peronismo y todo lo que tienen que ir adentro del peronismo para acompañar y tratar de sacar esto adelante, y si hay un acuerdo y se puede llegar a pelear, pero lo que yo quiero, necesito y deseo es que se pelee por los intereses del pueblo, no por los intereses personales de un político, de un sindicalista, ¿viste? Porque después, si no, termina siendo siempre lo mismo, y si no va bien, dentro de 4 años volvemos a padecer lo que estamos pasando hoy. Ujú, ujú. Pero vos sabés que, digo, y la CGT, ¿qué tiene que ver también con que haya ingresado Javier Milei al gobierno nacional? Mirá, la CGT ¿viste? Es tan difícil. Ahí estaban negociando con Kicillof para poner en los primeros lugares diputados, ¿no es cierto?, del sector de los trabajadores. Lo que tenemos que tener en claro, los trabajadores, principalmente los dirigentes, que a nosotros la gente nos eligió para una cosa, para defender sus derechos de los trabajadores, el derecho de los trabajadores. Y no está mal que se interiorice en política, podemos sentarnos, analizar, debatir política, porque de eso se trata el sindicalismo también. Pero ya cuando tus intenciones pasan a ser otra, porque se ve que estás bien afirmado en el gremio, estás trabajando para la gente, a veces algunos compañeros se confunden y salen a jugar política, ¿viste? Y ahí es donde tenés que analizar. A vos la gente te puso para algo, porque ¿sabes? Porque te pongo un ejemplo. No sé si está bueno el ejemplo, pero es algo que nos pasó a los argentinos. Con De Narváez se había armado un partido político con Moyano, creo, y sacaron un 3%. Ajá. ¿Viste? Sacó Moyano un 3%. Perdió mal, porque no pudo meter ni un diputado, ni un nada, Ujú. con De Narváez. Y después va a las elecciones de camioneros y arrasó Moyano. ¿Me entendés? Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro para qué estamos y qué es lo que podemos hacer. Con respecto a la pregunta que vos me hiciste, ¿qué hace la CGT? Bueno, ahora le está pidiendo a Kicillof meter en los primeros lugares, meter el sector de los trabajadores, que no me parece mal, siempre y cuando se sepa entender para qué van, ¿viste? Sí. Bien. Y después bueno, la CGT ahora, por ejemplo, lo que te estaba comentando recién, yo creo que ellos se informan 2 horas antes que nosotros, porque nosotros por un tema de distancia, digo, no, por las redes sociales nos informamos enseguida, ¿no? Pero a ellos les llega mucho primero que a nosotros la información, y Ujú. muchas veces antes de que salgan los medios nacionales. Ellos anoche, yo calculo que habrán visto la nota que brindó Sturzenegger, y yo creo que ahí ya tiene que estar tomando algún tipo de decisión la CGT, con las intenciones que tienen de venir en contra de los trabajadores, en contra de los convenios, en contra de las obras sociales, en contra de los derechos de los trabajadores. Este gobierno se está preparando para eso, y ellos pensaban que iban a tardar 4 años, pero ahora, por lo que dice Sturzenegger, por cómo viene la situación y por cómo se están manejando en diputados y en senadores, aparentemente, en vez de tardar 4 años, van a tardar 2 años, y si acá la CGT no toma conciencia de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar, y viste, los trabajadores vamos a quedar a la deriva y sin rumbo, y bueno, y el gobierno va a hacer lo que se le antoje con nosotros. Bien. Bueno, Piru, clarito esto, clarito como el agua. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Che, te mando un abrazo, gracias como siempre, Piru. No, por favor, yo me pongo a hablar, Rubén, siempre, y no te dejo ni hablar, ¿viste? No, no, pero a mí me encanta Eh, escucharte. Pará, a mí me encanta escucharte. Porque vos sos un tipo que no es que está acá sentadito atrás de un escritorio, andás recorriendo todo el país. Entonces, sí, 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 lo sí, que vos nos manifestás es importante. sí.
Sí, viste, entonces, porque más o menos vos te vas empapando de, no solamente de la actualidad que está pasando en nuestra zona, Zárate Campana, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y ni hablar lo que está pasando en el interior. Lo que está pasando en el interior es peor todavía. Mirá, nosotros tenemos convenios de trabajo, por ejemplo, una categoría te doy, un ingresante, un investigador ingresante. Acá debe estar alrededor de 1.400.000 pesos más o menos el básico, ¿no? De ¿Sabés que en el 8 interior no horas, llega ni el 50%? Al interior no llegan ni al 50%. Nosotros recién lo estamos estableciendo, estamos teniendo reuniones con la parte política y la parte empresaria, porque, como te decía hoy, en cada provincia hay un manejo, ¿viste? Y vos no podés sí. caer como paracaidista cuando estás poniendo punta y querés hacer lo que vos, de la manera que te manejás en tus lugares. Ahí tenés que hacer mucha rosca, tenés que llevarlo despacito, tienen que entender los trabajadores, el empresario y el político, para qué vamos, para qué estamos. Y bueno, ahí la verdad que en varias provincias, 5 o 6 provincias, hemos tenido buena recepción y los delegados que tenemos en esas provincias se están manejando muy bien y bueno, no le vamos a cambiar la vida, pero vamos a tratar de llevar que vayan acomodando el salario acorde a la situación, ¿no? Ujú. Bien, te mando un abrazo, gracias como siempre, claro, conciso, un abrazo, Piru querido. No, gracias a vos, Rubén, siempre por llamarme. A veces no puedo comunicarme, pero cuando puedo me meto y bueno, y vos me das la posibilidad de hablar, ¿viste? Así que gracias a vos, a lo que escuchan siempre. Y bueno, un saludo y un abrazo para todos. Bien, gracias, Piru, hasta luego.